Bueno, muy buenas tardes. Voy a pasar a presentarla a la señora Gladys Alfonso de Vareiro, a la señorita Andrea Silva Espacet, disculpen, y al señor Leonardo Tarán. El currículo de la señorita Gladys Alfonso de Vareiro dice que ella es abogada, especialista en medios alternativos de resolución de conflictos, Derecho y Economía en la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Tiene una maestría en acceso de justicia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción de Paraguay. Ha realizado diferentes tipos de disertación en congresos internacionales, como también ella destaca como principal título y el que más le orgullece, el ser recientemente abuela. Así que... Gracias. Sí. Bueno, paso a leer el currículo de la señorita Andrea Silvia Lapacet, que dice que es abogada, es mediadora prejudicial, mediadora comunitaria, coordinadora de las relaciones institucionales de la Dirección Nacional de Mediación, docente universitaria y miembro del equipo docente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora. Muchas gracias. Ahora paso a leerle el currículo del señor Leonardo Tarán. Es abogado, es mediador de la Fundación Libra 2008, magíster internacional en mediación, negociación, técnicas alternativas de resolución de conflictos y justicia restaurativas. En la experiencia laboral es el presidente de la Fundación Mediar desde el 2015 a la fecha. Es mediador judicial desde el 2016 y es docente y Hola. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor Leonardo Tarán. Y papá. ¿Quiere sacar eso que es papá también? No olvide. Sí, ya tengo. ¿Tiene? Allá. Tenemos todo. Perfecto. Ahí. Ya. Vai, ya para pendejo, ¿eh? ¿Cómo amanecieron Se no fuera. mis compañeros? Aguaiterei piacoape, penauquetepe. Estoy contenta de estar entre ustedes. Añe purumoguela se haetsea. Agraceteta, la ore Murubisaguazú, Gladys Vareiro de Módica, ore Muinuacue, ore ape árabe. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a nuestra ministra Gladys Vareiro de Mónica, quien nos acompañó durante este congreso. Amese ahí, aguille, cocaraipe, omuajea cue orebe la cuatiañe, oinjangua ape, cocaraijera, Leonardo Tarán. Así también quisiera agradecer a quien nos hizo llegar la carta de invitación, el señor Leonardo Tarán. Aime coape, ambe ujangua PM, la royapoa, PTI, romo majeangua, oñejangua, oreinunguera, Paraguaype. Estoy aquí para contarles del trabajo sobre la mediación en el Paraguay. Añe tambukumi, porque Voy a hablar un allá poquito. algún roba. La Na cara de pecotaico algunos. añera guaranibe. ¿No quieren que hablen guaraní? O ajata, ajarita ese entonces, la castellano ve. ¿O sigo en castellano? Bueno, yo creo de que voy a optar por el castellano, pero es justamente para mencionar que Paraguay es un país bilingüe y nuestro idioma oficial es el guaraní y el castellano. Por eso tenemos nuestra bandera, que significa justamente, bajo esta bandera estoy compartiendo, que el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Desde un principio, la Constitución Nacional previó la cultura de paz en nuestro país y ha posibilitado de que todos trabajemos en igualdad de condiciones. Mi tema, que
que nos trae acá es justamente, como dije, voy a comentar en forma breve por el hecho de que ya tantos maestros han pasado y hablando de los temas del máximo de los conocimientos que nos nutre con respecto a la mediación y los demás métodos alternos de resolución de conflictos. Entonces, en honor al tiempo, voy a comentar cómo nos hemos iniciado en la mediación dentro del Poder Judicial. En el año 2000, la Corte creyó conveniente instalar la mediación dictando una acordada, la 198, en el año 2000, justamente para descomprimir los despachos judiciales, ser coadyuvante con los jueces en la parte jurisdiccional y crear un espacio de paz. Y en esa inteligencia hemos creado y iniciado a trabajar dentro del aspecto que es muy sensible, que es la parte jurisdiccional de menores en aquel entonces. Hoy día, juzgados de la niñez y adolescencia. Y han transcurrido varios años y hemos comenzado con ese plan piloto y hoy, a 18 años de iniciar, ir pasando por tantos fueros, tanto civil, comercial, laboral, también hemos iniciado por acordada la implementación, algo impensable dentro de nuestro Poder Judicial, en la parte penal. Hemos iniciado también una justicia restaurativa en el tema de todo lo que sea acción penal privada. Qué mejor que restablecer desde el aspecto restaurativo con los pares. Y eso ha impulsado que en el 2014, algo impensable, que con la ley número 1680 del año 2001, el Código de la Niñez y la Adolescencia se crea y establece un sistema penal especializado para adolescentes en su libro quinto de las infracciones de la ley penal en concordancia con los principios establecidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 5790. Con esto también avala la Constitución Nacional, que dispone que el Estado justamente es el que debe promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando todos los obstáculos. Por acordada número 1023 del año 2015, se aprobó el reglamento de la mediación penal adolescente en conflicto con la ley penal. Y se firmó un hecho histórico en el Paraguay el 10 de noviembre del año 2015, el acuerdo interinstitucional para la aprobación de los procesos para la mediación penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y así, estos órganos crearon un gran avance histórico a fin de proporcionar una justicia más humana y eficiente para los adolescentes en conflicto con la ley dentro del programa de justicia restaurativa. Con este sistema especializado se abre un nuevo paradigma para impartir justicia, implementando un régimen de medidas de reorientación, de reeducación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de manera entonces que la reinserción social de estos adolescentes sea efectiva. No cabe duda que la mediación es el instrumento idóneo para lograr este loable objetivo que va acorde con los lineamientos que estábamos ya mencionando para instaurar la cultura de la paz. A través de la mediación se pretende incursionar en el ámbito de los adolescentes en el contexto de la violencia, la juventud y la delincuencia. Pero todo esto a través desde la perspectiva de justicia restaurativa. Esto es desde el punto de vista de la construcción de la paz. Tenemos
que la implementación de la mediación penal se ha desarrollado, como ya escuché también, siempre sobre una base de reflexión y cambio de la justicia para los adolescentes. La apuesta por un modelo de justicia penal adolescente garantista y responsabilizador que potencie el principio de intervención judicial mínima y la desjudicialización. Y tiene un potencial educativo, socializador, reparador y una de las cualidades más importantes como una nueva forma de reacción ante la delincuencia juvenil. Desde la perspectiva de la prevención general positiva, nuevas formas de reacción ante el delito en las cuales la responsabilización del sujeto no es fruto de castigo o la sanción, sino de la voluntad y el compromiso reparador del adolescente en conflicto con la ley penal, y así también como la participación de la víctima, que es por primera vez convocado para estar siendo oído y ser reconocido en la solución del conflicto. Se trata de buscar nuevas alternativas, apostando siempre por trabajar desde la voluntariedad del adolescente, la conciliación y reparación de la víctima, y cuando esto no sea posible, el adolescente realice el servicio en beneficio de la comunidad. Con ello se pretende devolver el conflicto a sus propios actores y en particular al adolescente, dándole la oportunidad de resolverlo. Hemos pasado, y se ha hablado en este momento, de que se debe capacitar especialmente al mediador que va a estar trabajando con los adolescentes para entender sus perspectivas. Y hemos trabajado justamente y hemos iniciado con un programa con Eurosocial para la mediación penal adolescente, para que los mediadores logren prácticas y metodologías para aquello. También hemos trabajado con la Fundación Tierra de Hombre, donde ejecutamos la segunda etapa de la preparación de los mediadores. Con esto, que logren conocer y apropiarse de los avances y desafíos respecto a la implementación de la justicia restaurativa en el Paraguay. La tarea de la mediación penal adolescente en conflicto con la ley penal con enfoque restaurativo no es fácil. No bastan normas y procedimientos. Es necesario vencer prejuicios que condenen al adolescente infractor y será necesario que la política pública que lo impulse perdure en el tiempo. La Corte Suprema de Justicia del Paraguay apuesta por la plena vigencia. Quiero compartir brevemente el protocolo de trabajo dentro de la parte judicial, no más que este esquema, porque los que me antecedieron hablaron bien claro cómo es este proceso. Escuché a la gente de Salta, que inician también desde la imputación, desde la Fiscalía. Pasando al juzgado, rápidamente voy a explicar, que cuenta con un equipo multidisciplinario que es el equipo asesor de justicia. Psicólogo, asistente social, para hacer el informe psicosocial del adolescente. Remite al juzgado para informar de que el adolescente está en condiciones adecuadas para sentarse a asumir una responsabilidad frente a la víctima. Una vez entonces, con este informe, que queda a criterio del juez, notifica a las partes sobre la remisión a la Dirección de Mediación. La Dirección de Mediación lo recibe y la primera tarea, porque es por separado primeramente, la entrevista al adolescente, prepararlo para la autorresponsabilización, la reeducación y luego
convocar a la víctima para la siguiente entrevista. Una vez preparado adolescente y víctima, se hace la audiencia conjunta, que el trabajo largo del mediador y agotador para aquello puede terminar con acuerdo, y eso entonces vamos a pasar al juzgado, que es el que se encarga de la imposición de medidas, y la Fiscalía entonces realizar la extinción y la persecución de la causa. Si no se llega a ningún acuerdo, entonces continúa el proceso y también la Fiscalía la tramitación final. Con esto nosotros demostramos que con este fluxograma pareciera fácil, pero para ello siempre se requiere que el mediador esté bien capacitado para llevar este proceso. Capacitación continua, y acá vamos a estar viendo entonces las audiencias llevadas a cabo con la presencia del adolescente. Y algo que quiero comentarles, nosotros tenemos un psicólogo mediador y el abogado mediador en forma de trabajando con mediación. La presencia de sus defensores y de sus progenitores para la toma de decisiones es muy importante, el acompañamiento, y en ese sentido se cuenta entonces con jueces especializados para penal adolescente, fiscales, defensores y también el mediador. Esto entonces es un resultado del trabajo que siempre, y quiero comentarles algo que ya escuché también, se da por lo visto en la parte regional, que siempre el 95% de ese adolescente va acompañado por la madre. Nunca se dio la figura paterna. Bien, quiero compartir, a pesar de que se habló, que no solamente el indicador debe ser las estadísticas, pero tenemos de que cuando iniciamos en junio del 2016 con el plan piloto, con un juzgado de la niñez de penal adolescente que derivó dentro del plan piloto, y tuvimos este ingreso. El volumen asustará, pero ¿qué hicieron? Pero esta es entonces cuando comenzamos, y esta jueza se animó a apostar por esta herramienta que es válida para los adolescentes. A la vista tenemos, el volumen no interesa, pero vemos que hay un resultado en la medida que entonces instalemos próximamente a nivel país. Eso nos implica y nos compromete como dirección seguir, y hoy creo que al contactar acá voy a recibir colaboraciones y que les voy a recibir por Ainteguazú, Paraguay, y Valeteaco penal adolescente. Se me fue. Sí, gracias. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Como quieras. Dale. No chocaste, ¿no? Tengo así, pero tengo... Mira. Aguanté un ratito estar sentada, pero tengo por costumbre estar parada. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer enorme estar acá con ustedes presente. Agradecerle especialmente a Leonardo Tarán, a la Fundación Mediar, y también, como dijo anteriormente Miriam y Rosaura, agradecerle a la directora nacional, la doctora Raquel Moon, por haberme permitido este espacio también, para que podamos contar la experiencia que tiene y lleva adelante el Ministerio de Justicia de la Nación a través de su Dirección Nacional con respecto a lo que tiene que ver con el programa de Educación para la Paz, que en su momento se llamó así, mediación educativa, hoy por hoy la Comunidad Educativa en Diálogo. Fue cambiando de nombre, pero digamos, los fundamentos siempre han sido trabajar en las escuelas de todo el país, en todo lo que tiene que ver con una etapa de formación desde el nivel inicial
hasta nivel primario y secundario, porque entendemos como dirección que es importante trabajar con los chicos desde muy pequeños en estas prácticas que tienen que ver con que el niño de sus comienzos comience a relacionarse con los otros, con sus semejantes de otra manera. Aprender una comunicación mucho más asertiva, mucho más empática, mucho más eficaz. Y esto se logra cuando se trabaja en una comunidad, en este caso toda la comunidad educativa, desde muy pequeños. En nuestro programa comenzó en el año 1999, ya lleva 20 años, y... Permiso, vamos a ver por qué está. Gracias. Sí, pero... No, vamos a ir para atrás. Al costado. Hay que abrir. ¿Para allá? Ah, la primera quería poner. No, pásame, te voy a... Hay algo que no corre. Bueno, sigo hablando. Allá por el año 99, un grupo de mediadores que veníamos trabajando en los centros de mediación comunitaria, nos habíamos formado en mediación, y a través de una capacitación que trajo la Community Board de San Francisco, que tenía que ver, y la Miami Peace Foundation, con lo que era el trabajo en las escuelas. Bueno, nos capacitaron y nos formamos un equipo interdisciplinario, que había mediadores abogados, psicólogos, pensando en lo bueno que era implementar en las escuelas estas prácticas restaurativas. Así que por el año 99 comenzamos la primera capacitación en Corrientes, casualmente, en Goya, con la hermana Marta Peloni, que fue la primera que apostó al programa, que confió en que era un programa, digamos, adaptado perfectamente a las escuelas religiosas, porque bueno, tenía que ver con todos los valores y todos los contenidos que trabajaban en esa escuela, y lo abrió a la comunidad correntina de todas las escuelas estatales que había en la provincia. Empezamos de esa manera, trabajando, digamos, como les decía, en un gran desafío. ¿Por qué un gran desafío? Porque hasta ese momento no se conocía mucho en Argentina el tema del trabajo. No se conocía lo que era la mediación escolar y aparte no era como un desafío importante porque los directivos de las escuelas tenían temor a que los chicos pudieran resolver sus conflictos entre pares y pensando que tal vez esos chicos iban a tomar decisiones que no eran convenientes o que no iban a tener el poder o la autoridad como directivos o maestros en sus aulas. Un temor infundado porque... ¿Qué pasaba? Los chicos cuando se forman como mediadores es una relación entre pares, o sea, median conflictos entre compañeros. Y por otro lado, siempre se les explicaba a los docentes y a los directivos sobre todo, que lo importante era que los chicos pudieran resolver sus propios conflictos, pero que nada invalidaba el régimen disciplinar en las escuelas. Es decir, si había una infracción, si se cometía alguna infracción, digamos, la sanción, la amonestación o el régimen disciplinar estaba presente. Pero ¿qué pasaba? Siempre le preguntamos, ¿basta con esto? ¿Basta con aplicar una sanción? ¿Se soluciona realmente el conflicto? Y la respuesta era que no. Es decir, el chico tenía una infracción, una amonestación, pero la verdad que volvía a reincidir. Digamos, notaban que no era tan efectivo. Pero era quitarles el temor a esto. Es decir, ustedes no van a perder el poder que tienen sobre el aula con sus educandos y los docentes con sus chicos, pero hay otras formas de resolver el conflicto. Y para eso empezamos a trabajar con los contenidos transversales en la currícula de nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, en contenidos de educación para la paz. ¿Por qué educación para la paz? Porque era importante formarlos en valores, pero no valores como una utopía. Vieron que alguna veces dice, bueno, lo que es el amor, la esperanza, la tolerancia, la flexibilidad. No, bueno, ¿qué hacemos con todo eso en concreto? ¿Cómo llevamos estas prácticas en el aula? ¿Qué es ser flexible? ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué es ser creativo? ¿Sí? Entonces, con un montón de materiales que hemos construido y a través de bibliografía internacional, empezamos a trabajar en las escuelas con los diferentes ciclos. Por ejemplo, en el ciclo de nivel inicial tenían los chicos la mesita de la paz, donde los niños cuando tenían algún conflicto con otro compañero pedían ir a la mesita de la paz y de esta manera hablar sobre sus propias emociones, que es muy importante. Ustedes saben que el gran núcleo, corazón del conflicto son las emociones, ¿no? Y cuando las emociones no se expresan, se actúan a través de una somatización, un portazo o una escalada del conflicto. Entonces, miren qué importante que chicos de sala de 4, ante un conflicto con un compañero, puedan levantar la mano y decirle a la seño
quiero ir a la mesita de la paz para poder expresar las emociones. Y entonces trabajaban, por ejemplo, con títeres. Nosotros llevamos material para que pudieran trabajar en las aulas con títeres, el termómetro, la temperatura, cuánta temperatura tenía yo en mi cuerpo, qué tan enojado estaba, otra vez de caras, ¿no? Para poder reconocer la emoción. Todo este trabajo de educación emocional creíamos que era muy importante empezarlo desde muy pequeños. Y a su vez, como son contenidos transversales, en las diferentes currículas, en las diferentes materias, se iban elaborando contenidos que los docentes, a través del curso que tomaban con nosotros, luego implementaban en las escuelas. Entonces, en muchas materias se podía llevar adelante este programa de Educación para la Paz. Educación física, por ejemplo, práctica de educación física, los juegos colaborativos versus los competitivos. Nada mejor que una materia como lengua o comunicación para hablar de todas las herramientas de comunicación, ¿sí? Y entonces este programa empezó ya en el 99 en muchas escuelas del país y hasta la actualidad se sigue sosteniendo, que fue pasando también por diferentes momentos y etapas. ¿Por qué digo diferentes momentos y etapas? Bueno, en un primer momento lo que hacíamos era trabajar 60 horas de capacitación con toda la escuela, porque para nosotros era fundamental que no vinieran solamente los docentes, sino también que estuvieran los directivos, supervisores, equipos de orientación escolar y o ministros hemos sentado también en el curso. ¿Y por qué creen que es importante esto? De convocar a autoridades más allá de los docentes que sostienen el programa. Porque son los decisores. Porque la verdad que cuando probamos al principio, porque todo es error, ensayo, experiencia, íbamos a las escuelas reentusiasmados con este programa, los docentes reentusiasmados con el programa, y después que se capacitaban, el directivo le decían, esta escuela es pacífica, acá no pasa nada. Así que todas estas cositas de los chicos mediadores, está todo muy lindo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, como uno va probando y se va dando cuenta de cuáles son los errores, en las próximas capacitaciones comenzamos a convocar a los decisores. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando tomaran el curso, no solamente a escuchar una charla, sino que vivieran, internalizaran la experiencia, ellos mismos iban a ser los que apostaran por este cambio en las escuelas. Y si eran funcionarios, digamos, de Ministerios de Educación, porque siempre trabajábamos fundamentalmente con los Ministerios de Educación provinciales, qué mejor que ellos para enamorarse del programa y después poder replicarlo en sus escuelas. Este trabajo, que parecía como muy de hormiguita, muy desde abajo, porque nosotros no hacíamos propaganda, ni hacíamos solamente era el boca a boca. Una provincia que le gustaba la capacitación le comentaba a otra, entonces nos llamaba a otra. Y así fuimos implementando en el país, porque trabajamos en todas las provincias, estos programas de proyectos de educación para la paz. Esto es importante porque se genera, en las escuelas, una forma diferente de percibir la realidad y cómo vive cada uno su experiencia de vida y las cosas, cómo se relaciona con los otros. O sea, que para nosotros es importante, primero, trabajar en forma preventiva en las escuelas con todo el alumnado, porque cuando hablamos de comunidad educativa, como les dije antes, serían todos, docentes, directivos, padres también. Y es importante esto, porque ¿qué pasa? Cuando un chico se forma, va a su casa y le dice al padre, por ejemplo, no me sabes escuchar activamente. El padre no entiende de qué le está hablando, nos pasaba desesperados, venían a la escuela, no sé qué me habla mi hijo de que no lo parafraseo o que no lo legitimo. ¿Qué es esto? A ver, por favor, enséñenos a legitimar a nuestros chicos. Y miren qué importante, porque los chicos son los que replican y con mucho entusiasmo llevan contenidos a su casa y hace que los padres también tuvieran interés por pedir talleres. Entonces, muchas veces, si podía, el equipo iba a las escuelas a dar talleres y otras veces, que era lo más importante, era empoderar a los propios docentes que habían tomado el curso para que repliquen todos estos contenidos a toda la comunidad, haciéndola extensiva. Y también lo importante de este carácter preventivo es que si trabajamos en una escuela donde todos hablamos un mismo idioma, sabemos qué es hacer una escucha activa, para todo el alumnado en general, cómo, digamos, se percibe un conflicto, cuáles son los elementos de un conflicto, que todos los chicos de la escuela lo tomaban, toda la capacitación en los contenidos transversales. Cuando hablamos, por ejemplo, de las formas de percibir la realidad, lo que llamamos las versiones, que cada uno tiene, los mediadores acá sabemos que no, no es que la verdad no exista, pero cada uno tiene su mirada frente al conflicto. Cómo los chicos desde muy pequeños podían decir, bueno, mi versión senio es esta, y la versión de Juancito es otra. Imagínense lo que es para un chico entender esto que a veces a los adultos nos cuesta tanto,
creyendo que nuestra realidad es la única y que es la verdad, digamos, como la vivimos nosotros, es la única forma, que ya el chico perciba diferente de muy pequeño, que cada uno tiene una mirada frente a las cosas y que es tan rica y válida como la del otro. Y que entramos en conflicto cuando mi mirada, mi forma de percepción no es la misma que la que tiene el compañero. Eso es una riqueza, pero no sé, a mí me emociona mucho cuando hablo de este tema porque soy una enamorada de estos programas, porque pienso que en los niños esta posibilidad de formarlos desde muy chiquitos en todos estos contenidos, cómo me comunico con el otro, cómo, digamos, respeto los valores, las creencias, las percepciones del otro, cómo puedo a través de técnica, porque aprenden técnica los chicos que se forman en resolución de conflictos o prevención, en poder negociar con un otro alguna idea o algún contenido que yo quiero transmitir, pero de una manera colaborativa, donde los dos podamos ganar, donde yo no aplaste al otro en mis ideas, en mis conceptos o lo que fuere, creo que es maravilloso. Y creo que el semillero, si bien he tenido la suerte en la Dirección Nacional de capacitar a, no sé, a abogados, mediación comunitaria, otros tipos de mediaciones o métodos, estoy convencida que el semillero, que el granito que hay que apuntar muchísimo es en los niños, para que sean mejores adultos, porque nosotros los grandes ya estamos un poco, ¿no? Aprendemos técnicas y todo, pero estamos un poco más endurecidos, pero los chicos son muy permeables a estos cambios. Entonces es un gran semillero para poder trabajar con estos programas. Ahora, ¿cómo se formaban estos chicos? Primero se les daba la capacitación, como les dije, en contenidos transversales a todos los alumnos y después, en la segunda parte, digamos, del programa, los chicos se postulaban para ser mediadores. Y los compañeros votaban a aquellos compañeros que creían que podían ejercer un liderazgo constructivo, o sea, que podían ser mediadores. No coincidían generalmente, que los chicos mediadores fueran los mejores alumnos, ¿no? Porque a veces esta cosa del docente de decir, ay, tiene que ser Juancito porque es un chico pero impecable, él no se pelea, no. Justamente la mayoría de los mediadores en las escuelas eran chicos que tenían problemas de ejercer ese liderazgo, digamos, no tan feliz, ¿no? O sea, los chicos más ligueros, los que más generaban conflictos en las escuelas, cuando se formaban en este proyecto, hacían un cambio, pero así, automático, porque sentían que podían ejercer un liderazgo, pero en forma constructiva, ayudando a los otros. Y más de una vez me han corrido en las escuelas, porque nosotros formábamos a los docentes, y después hacíamos la evaluación al alumno mediador con un role-playing. Los íbamos a visitar y decíamos, bueno, hagan una mediación, a ver, cuéntenos cómo se hace, muéstrenos. Y entonces los chicos por ahí nos decían, ¿sabe qué, profe? Yo siempre antes hacía lío, tenía amonestaciones, pero ahora me siento re importante porque los chicos confían en mí, en que yo puedo ayudarlos. Y para ese chico que a veces tiene esas ganas de ejercer liderazgo, poder tener esa mirada diferente de tipo de líder, ser un líder colaborativo, donde ayuda a los otros, también es muy importante porque se ha demostrado con estos proyectos que ha bajado muchísimo el nivel de conflictividad en las aulas. Tenemos estadísticas del Ministerio porque más allá de la capacitación que les damos a los docentes y la formación de los chicos, después se hacía toda una revisión de estos programas y toda una encuesta y trabajos, digamos, de apoyo durante 2 años más o menos el seguimiento en cada escuela, no en cada escuela, mejor dicho, en el Ministerio de Educación Provincial, que nos pasaba los datos de cómo funcionaba la mediación en las diferentes escuelas y cómo había bajado el índice de conflictividad en las mismas. Nosotros también nos dimos cuenta que era un trabajo difícil en el sentido de los docentes, por un lado, tenían que salir de sus aulas, a veces a formar a los chicos fuera del horario escolar. Los chicos hacían prácticas fuera del horario escolar. Algunos no iban a bailar, por ejemplo. Me decían, ¿sabe qué, profe? Nos juntábamos los sábados para hacer prácticas de mediaciones porque nos fascina. Y nosotros decíamos, qué raro, los docentes asombrados, ¿cómo quieren aprender estas cosas fuera del horario? Pero también es cierto que los docentes van a muchas escuelas, sobre todo las escuelas de nivel medio, donde los profesores van, ustedes lo saben bien, a una escuela, a otra. Entonces muchas veces costaba esto de poder implementar estos proyectos. Tenían muchas ganas, pero el hecho de ir deambulando por escuelas hacía que les costara muchísimo sostener el programa. No obstante, con mucho entusiasmo y con una fortaleza extrema, lo cual yo legitimaba mucho a los docentes de las escuelas, lo llevaban adelante un poco poniéndose en el hombro
porque entendían que les facilitaba el trabajo en lo cotidiano, ¿no? En el aula con los chicos. Bien, esto por un lado. Por otro lado, yo tenía todo un montón de filminas, pero las dejé de lado para hacerlo más coloquial y después quisiera también tener una devolución. No solamente trabajamos en lo preventivo, a través de la formación de chicos mediadores, sino que también trabajamos con otras prácticas restaurativas. Por ejemplo, los círculos, que ya habrán hablado en estos días seguramente de lo que son los círculos restaurativos de diálogo. Porque entendemos que, la mediación es una gran práctica restaurativa cuando son conflictos, al menos en el aula, entre 2 o 3, 4 partes. Pero cuando ya el conflicto, cuando un niño o un adolescente, sobre todo los adolescentes, han infringido normas, han violado, o hay alguna transgresión a esas normas, donde ya no impacta solamente a un compañero o dos, sino a la comunidad en su conjunto, o hasta a veces otras personas que no son miembros de la comunidad, qué mejor que llevar adelante los círculos restaurativos, que tienen todo un proceso diferente, pero que se utilizan las herramientas de comunicación, el tipo de preguntas que se formulan, toda la preparación que hablaba recién acá la colega, que tiene que ver con, no es solamente sentarse en un círculo y ponerse a trabajar, sino que hay una etapa previa, todas las entrevistas, que tienen que estar hechas por expertos en resolución de conflictos, que manejen la batería de preguntas reflexivas y de otra índole para llegar a poner en un círculo a la persona que ha transgredido, a la víctima y a toda la comunidad, porque entendemos que con los círculos restaurativos no es que solamente hay una víctima, no trabajamos víctima-victimario, sino que también la comunidad en su conjunto ha sido dañada. Entonces, ¿cómo restablecer esos vínculos a través de los círculos? La verdad que la experiencia, en lo que tiene que ver con círculos, la llevamos adelante hace más o menos 4 años para acá. Nosotros cuando vamos a las escuelas a trabajar les mostramos todas las posibilidades, llámese mediación, llámese círculos, diálogos apreciativos o espacios de prácticas restaurativas de diálogo, pero cada escuela después adopta la modalidad porque nosotros no venimos a imponer un modelo, sino que llevamos todo el conjunto de capacitación y después cada escuela o cada ministerio es receptivo o no en cierto tipo de práctica. Entonces hay provincias que dicen, bueno, apostamos a la mediación escolar, vamos con la mediación escolar, otros dicen, bueno, no, hagamos un curso de comunicación para los docentes, para que trabajen con los chicos, y después, por ejemplo, los círculos. Otros se quedan solamente con la comunicación, que no está mal, porque les damos todas las enseñanzas a los docentes para que ellos mismos se formen a sus chicos en estos contenidos. O sea, es muy variado en el país. No podemos decir que hay un modelo solo. Lo importante, y por eso seguimos trabajando, es que entendemos que que todo lo que se haga a veces es poco, porque hay mucho índice de violencia en las escuelas y entendemos que cuando uno comienza a formarlos de con una alerta temprana, en la resolución del conflicto, en la prevención, lo que se logra es un modelo de escuela mucho más pacífica, mucho más tolerante y eso hace, creo, a que los conflictos no escalen, ¿no? Y no lleguemos a estas imágenes a veces horrorosas que vemos en los medios de cómo una cuestión que aparecía un compañerito que, no sé, que hacía bullying, por ejemplo, todo el tiempo al otro, termina en una tragedia, ¿no? Y cómo también, ustedes saben muy bien, cómo venden los conflictos cuando pasan estas cosas, que es tan doloroso. Yo recuerdo lo de Carmen de Patagones, que nosotros veníamos trabajando del año 99 hasta lo de Patagones, que creo que fueron 7 años después. Todo el tiempo, como les decía, trabajo de hormiga, tratando de capacitar a todas las escuelas, pero no había difusión. Pasó lo de Patagones y nos vinieron a buscar al ministerio, a hacernos entrevistas, a querer hacer notas, noticieros, porque el conflicto vende. Lamentablemente, la violencia vende, lo pacífico no. Pero hay que apostar a estos cambios, a estos proyectos, y hay que apostar por los jóvenes, porque los jóvenes, cuando se forman desde muy pequeños, son otras personas. Y más de un alumno mediador, me encontré hace un tiempo, siempre me quedé muy impactado con un jovencito, que cuando era alumno mediador en su escuela, él tenía un problema de discapacidad motriz y se sentía siempre un bullying le hacían, ¿no? Porque, bueno, no puedes caminar, tartamudeaba este chico, bueno. Cuando fuimos a implementar el programa en la escuela, se ofreció para ser alumno mediador. Y fue excelente como alumno mediador. Y perdió la tartamudez, a tal punto que una vez hicimos una jornada en Capital Federal, que había 1000 adultos de mediación en general, y este chico quiso
ir al escenario y contar la experiencia de su escuela. Un desafío maravilloso. No lo vi nunca más y después de muchos años en el Facebook, un jovencito me pedía amistad. Yo no sabía quién era. Digo, bueno, este chico, quiero ser su amigo. Lo acepto y me dice, ¿usted sabe quién soy? Soy fulanito de tal escuela, que fui alumno mediador. ¿Se acuerda cuando nos hicieron la nota en el Buenos Aires Herald? Porque le habían hecho una nota en el diario. Dice, yo sentí tantas ganas de seguir con esto y como usted era abogada, seguí abogacía. Y hoy por hoy soy mediador. ¿Saben lo que es eso? Es maravilloso, ¿no? No, realmente... Miren las cosas que uno a veces cuando tira, ¿no? Es como sembrar en tierra fértil, pone semillas, a algunos les pega, ¿vieron? A algunos les pasa, qué lindo los métodos, qué lindas las cosas y siguen adelante como pueden. Pero hay otros chicos, otros docentes, que también es importante, que sí les pega el cambio, que sí se dan cuenta de que pueden trabajar de otra manera. Y sobre todo, la coherencia que tiene que tener todo el sistema educativo. Porque cuando hablamos de coherencia y estamos viendo que a un docente se lo forma en tal herramienta, pero el portero lo agarra la oreja al chico o otro adulto, no hay coherencia en el sistema. Y los chicos eso lo viven. Cuando el chico ve que dos docentes están discutiendo por cualquier cosa y no se comunican eficazmente o no se escuchan, también lo ven. Por eso, insisto, hay que capacitar a todos los adultos de la escuela para que haya un cambio actitudinal y en la forma de relacionarse con los chicos y a nivel comunicación también. Dejen de rotular, por ejemplo, el chico abanderado, el chico problema, el hermanito de, que también cuando trabajamos en los cursos lo reconocen los docentes, y la verdad que sí, porque ese chico, digamos, después se sufre un gran daño en su autoestima, y pensar que pueden comunicarse mejor, digamos, en el aula con sus chicos, con sus pares, y de esta manera producir grandes cambios a toda la comunidad en su conjunto. Bueno, yo sé que me excedí un poquito, quería contarles un poco la experiencia y gracias por la escucha. Leo. Gracias. Bueno, en primer lugar, Enzo, ¿cuánto tengo? ¿2 minutos? Más o menos. Es el tiempo del almuerzo. El tiempo del almuerzo, así que no, para mí es un placer, bueno, compartir con Gladys y con Andrea, que, bueno, no solamente toda la capacidad técnica, sino también a nivel institucional y el apoyo de la dirección, que agradezco que hayan venido, hayan participado de este congreso. Lo mío va a ser muy breve. Todo lo que comentó Andrea nosotros lo pasamos en una experiencia que empezó siendo una prueba piloto en Corrientes capital y se extendió a toda la provincia, en donde fuimos con algunos prejuicios, muchos para mi gusto, donde creíamos que la comunidad educativa, esto que mencionaba Andrea hoy, era violenta, que los chicos eran violentos, y nosotros, qué bárbaro, la juventud es violenta. Si le brindamos herramientas, bueno, ¿qué puede pasar? Y empezamos a trabajar sobre este programa, Educando con Diálogo, tomado sobre la base en parte del trabajo de la dirección, que nos allanó muchísimo el camino para no repetir o transitar un camino que realmente tenía que, bueno, nos ahorró demasiado tiempo. Cuando elegimos la edad, dijimos de 15 a 18, el primer gran error, porque decíamos, che, ¿nos van a entender estos chicos? No, ¿será que podemos llegar a darnos a entender? Y bueno, empezamos a probar. Hicimos una conferencia para más de 200 alumnos en el Colegio Robinós, un colegio semipúblico con orientación católica, y de 200 chicos esperábamos 10, con 5 nos alcanzaba como para empezar este programa. Se anotaron 60. Y con esos 60 chicos empezamos a trabajar en un programa de 30 horas que después la Dirección Nacional los capacitó y trabajó en círculo restaurativo que mencionaba Andrea, que fue el combo perfecto. Fuimos con la idea de formar alumnos mediadores, fuimos con la idea de que eran conflictos escolares y nos dimos cuenta que con el paso del tiempo no eran conflictos escolares, o por lo menos nosotros pensamos que son más conflictos comunitarios. ¿Por qué? ¿Tienen chicos adolescentes? ¿Sí? ¿Saben cuánto tiempo pasan en su casa un chico entre 15 y 18 años? 9. No, sacando las horas que duermen. En su casa, ¿cuánto pasan? 2, 4. Bueno, la encuesta que tuvimos, porque esto lo extendimos a toda la provincia, hicimos encuesta con más de 2.500 chicos, pasan entre 2 y 3 horas en su casa. En el colegio pasan entre 5, 6 o 7 horas.
Después el resto durmiendo 8, 9 o como sea, como pinte, dijo, o como nos dicen, ¿no? Lo que dé. Entonces, descubrimos, justamente en estas encuestas, hablando con ellos, que el sábado en el boliche uno les sacó la novia al otro, bueno, y se pelearon el lunes, en el colegio. Uno jugando al fútbol le hizo un full fuerte, se pelearon el martes, cuando se encontraron en la hora de educación física. Y así. Entonces, todos estos conflictos nacían en otro ámbito, porque el 80% de los chicos comparten el club, el boliche, la plaza, actividades. Después el otro descubrimiento es, bueno, cuánto influían las redes sociales en los nuevos tiempos. Esto que contaba Andrea, o lo que conocíamos, por lo menos lo de nuestra época, te estoy diciendo nuestra época, esto de los conflictos cara a cara, descubrimos que el 60% de los conflictos se originan a través de redes sociales. WhatsApp, Facebook, Instagram. Y el 90% de los conflictos escala a través de redes sociales. No es como nosotros, que no nos peleamos en los grupos, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, ellos también se pelean en los grupos, ellos, no hay diferencia, porque lo mismo por lo cual nosotros discutimos, no nos ponemos de acuerdo, los chicos también. Y en ese sentido dijimos, bueno, sería bárbaro, tomando esto vamos a formar alumnos mediadores que bajen el conflicto en las escuelas, y nos llevamos una gran sorpresa, que se las voy a decir de poco, por lo menos cuáles creo que son mis conclusiones, donde hicimos mucho hincapié en la negociación, comunicación asertiva, escucha activa, todo esto que todos ya lo conocemos. Y estos chicos empezaron a aplicarlo no solamente a la escuela, sino que en sus casas. ¿Sí? Y a intervenir fuertemente. Ahora, ¿por dónde empezamos nosotros? Con una conferencia y un taller para directivos, preceptores y docentes. Para que no pase esto que dice Andrea, después cuando el chico va con toda esa energía, todo ese impulso a querer implementarlo y se cae. ¿Por qué? Porque la veña o la autorización la tiene el más grande. También lo hicimos para los padres, para que lo apoyen. Le voy a pedir... No quiero hablar mucho más, le voy a pedir si pueden pasar un video en donde después de ese curso trabajamos con más de 2.500, pero hubieron 60 chicos hace 3 años. Mi nombre es Cabral Domínguez Facundo, de 17 años, del Instituto Robinado de Corrientes, y el curso la verdad que fue una experiencia increíble, una experiencia en la cual podés crecer como persona. Te dan las herramientas y las habilidades necesarias para intervenir en los conflictos que día a día se pueden estar generando en tu ámbito tanto laboral, escolar o mismo familiar. La verdad que es, gracias a la Fundación Mediar, mejoró mis capacidades a la hora de resolver conflictos. Bueno, me llamo Carla Sogarín, tengo 17 años. La verdad que el curso realmente fue muy fructífero, tanto que creo que para el colegio, o sea, los que hicimos el curso, como a nivel personal, amplió bastante los conocimientos reducidos por lo que tenía con respecto a esto, y me hizo, como dijo Facundo, me hizo crecer también mucho como persona, porque lo apliqué en mi vida personal, tanto como yo misma, porque yo misma tengo que mediar con lo que yo quiero hacer, y tanto interferir con aquellas personas que por ahí es un poco difícil, porque es tu familiar y vos sabés que puede tener la razón, pero querés estar, pero a la vez no. Yo soy Nahuel Capdevila, tengo 17 años y bueno, a mí no es que me sirvió todo del curso de mediación, pero por ejemplo lo de la neutralidad, todo eso no lo puse en práctica, no entré a separar una pelea ni nada, pero me sirvió para mí, para mis problemas, para ver, para escuchar todo, negocié más de lo que medié. Mi nombre es Jorge Haddad, tengo 17 años y la verdad que me pareció muy interesante todo lo que hicimos en el curso de mediar, más que nada por el tema de que, como bien habían dicho, con todo lo que tenga que ver con mediar o el tema de negociar, se refiere a mucho a utilizar recursos y herramientas que al fin y al cabo nos van a servir ahora cuando seamos más grandes. Esas cosas, por ejemplo, de escuchar activamente a una persona, de ver lo que está haciendo, de utilizar su gesto y sus posturas para definir una intención, emoción o sentimiento que ella tenga cuando está hablando con vos, te ayuda también a saber sus intereses o
saber bien hacia dónde tiene dirigido sus intenciones. Lo mismo creo que pasa yo en la vida real, cuando tenemos frente a nosotros, a una persona que está en un determinado conflicto, ya sea con nosotros o con otras, podemos ver cuál es el conflicto, que aunque esa persona no nos diga explícitamente qué es lo que quiere. Vos podés ver si esa persona está queriendo lo que realmente te está diciendo o está utilizando eso que está diciendo para conseguir otra cosa. Y me parece que para mí es algo que es fundamental saberlo, porque a lo largo de toda nuestra vida puede ser que lleguemos a grandes y que no sepamos esto, y que sabiendo esto podamos obtener muchas otras cosas. Juan Segundo Canteros, tengo 16 años y la verdad que el curso de mediación me sirvió mucho y creo que aflora el sentimiento que tenemos como humanos de poder decir o poder tener control de una situación. Yo creo que todas las personas somos capaces de mediar si escuchamos y si nos ponemos neutros y no nos sale esa actitud impulsiva que tenemos a la hora de un conflicto. Me sirvió en muchos casos la verdad. Creo que lo voy a aplicar este año en la OAGNO también. Yo hace 2 años que participo en la OAGNO y este año, si Dios quiere, voy a viajar a Buenos Aires. Y es algo gracias a la OAGNO y gracias a ustedes también, a la Fundación Mediar, que me enseñaron a escuchar, a que la herramienta más poderosa que tenemos las personas es la palabra. Un caso particular que no era en este país, estábamos en una playa y 2 personas, A y B, empezaron a discutir. A era femenino y B era masculino. La persona A le empezó a golpear a la persona B y B, por ser un negociante, no podía defenderse. Y en ese momento uno se ponía a pensar, ¿por qué nadie hacía nada? Vos te quedabas mirando y decías, mirá, toda la persona está alrededor, se juntó, se hizo un bullizo alrededor y nadie hacía nada. Me fui yo y lo separé. Le digo, está todo bien, está todo bien. Y ahí yo tenía la neutralidad de, por suerte, por no entender mucho su idioma y decirle que estaba todo bien, pero que ya está, que se terminó. En ese momento las personas se separan, por un tiempo se calman y ahí uno ve que después luego se te acercan y te dicen, bueno, está bien, es cierto, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué nadie lo hizo? Y ahí es que uno se da cuenta que esas cosas de mediar, esas cosas de tener esos recursos, de ver que una persona tiene determinados intereses cuando en realidad está haciendo otra cosa, puede llegar a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, o cómo llegar a soluciones más óptimas y beneficiosas para ambos sin tener que recurrir a la violencia. Hola, soy Jorge Ad, tengo 19 años. Mi experiencia con mediar fue muy buena. Me enseñó, por ejemplo, a ver las distintas perspectivas que se puede tener en un problema y cómo intentar mantener la neutralidad para llegar a sacar solo el objetivo en una discusión, por ejemplo, o en algún conflicto de intereses. En la experiencia me sentí muy bien. Creo que fue algo muy productivo, algo que nos puede servir a cualquiera, que muchas veces se cree que es algo básico, pero que muchas veces no lo conocemos, no estamos preparados o no nos especializamos como deberíamos para poder tener la mente clara en esas distintas situaciones. Me pareció que es muy bueno y que es algo muy productivo que a mucha gente le puede servir. Hola, me llamo Matías Bole. Vengo a decirles, a contarles cómo fue mi experiencia con la mediación. Yo mediación no sabía ni qué era. Hasta 4º año del secundario, donde se acercaron unos señores al curso, dijeron: disculpen, ¿alguien quiere hacer un curso de mediación? Yo, contento y con ganas de saber qué era, le dije, bueno, vamos a ver qué onda. Fui, me recopó mal, y cuestión que cuando tenía tiempo iba a todos los cursos que podía de mediación. Un amigo me tiraba la data y me decía, che, ahí está el curso de mediación, vamos, sí. En total fui a 3, tampoco son muchos, pero fui a 3 y la verdad que me gustaron demasiado, me sirvieron en mi día a día, aunque piensen que no le va a servir, sirven en el día a día, es la posta. Y creo que hasta ahí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Es 2 o 3 reacciones, ni siquiera son reflexiones.
Estos chicos, bueno, le pedimos 3 años después a ver cuáles eran sus... ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó con su vida? ¿Les sirvió? ¿No le cambió? Y estos chicos, como todos, son tan inteligentes que cuando le hicimos el primer reportaje nos dijeron, Leo, ¿qué querés que digamos? Lo que ustedes quieran. Y bueno, todos son brillantes, todos los reportajes son brillantes porque ellos nos enseñaron a nosotros. Nosotros creímos que éramos tan buenos que íbamos nosotros a explicarles y a enseñarles. En realidad ellos nos enseñaron a nosotros. Tienen algo, como decía Andrea, esa capacidad de enfrentar los conflictos y la creatividad. Nosotros hemos trabajado con empresarios, con profesionales, con técnicos, con lo que se le ocurra. La creatividad que tienen los chicos para resolver los conflictos no la tienen. No la tenemos nosotros, ningún profesional ni ningún técnico. Entonces, creo que es importante, como la cultura de paz se aprende, nosotros fuimos a ser alumnos mediadores y terminamos siendo más negociadores, que es lo que me gusta a mí. Yo creo que prácticamente todo se puede negociar y empezamos negociando cuestiones de dinero y terminamos hablando, como corresponde, de negociación en términos interpersonales, en donde lo que podemos hacer es que influyan dentro de su familia. Facundo, no sé si está Facundo Cabral, si no después le contamos una anécdota, con 16 años intervino en una pelea con la mamá y la hermana, estoy autorizado a contarlo, porque la hermana no podía salir. Él intervino como mediador, facilitador, no sé con qué historia, y cobró por esa mediación porque la hermana le pagó. Entonces, intervinieron a separar en cuestiones políticas, en un montón de cosas que dijimos, esto no estaba en los planes. Entonces, insisto, y por eso ponemos el testimonio de los chicos, no es que nosotros, lo único que hicimos es brindarles las herramientas que todos ustedes conocen, nada más. Por ahí, como impronta del equipo y como impronta personal, optamos por persuadirlos, no imponer, que es todo lo que se hace hoy con la juventud y muchas veces con nosotros los más grandes, que es imponer. No se puede imponer nada, hay que persuadir y explicarle por qué está bien o por qué está mal, y hay que darle la chance de que puedan preguntar, que puedan criticarnos, porque eso es el punto. Si vos a un adolescente vos le decís, no, lo mío está bien y lo que vos estás diciendo está muy mal, o no lo podés hacer porque yo soy tu papá o porque yo soy tu director o tu directora y soy el docente, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, hay que persuadirlos de que y darle esa chance y sobre todo de escucharlos. Porque si nosotros logramos formar estas generaciones, que no son futuras, son generaciones presentes, si no después terminamos con estos liderazgos negativos. Hay chicos acá que no llegamos a hablar y que después vamos a publicar todos estos videos, donde explican que no tenía mucho sentido la escuela, y con esto chicos con un potencial enorme se dedicaron a ser facilitadores o a tratar de que los conflictos no escalen dentro de la escuela. Y eso es muy importante, pasan demasiado tiempo. Por eso que nosotros somos unos convencidos de que hay que trabajar con estos chicos. Pero no imponer, hay que persuadir, hay que negociar y hay que explicarlo. Hoy con una hija adolescente de 14 años que fue a todos los cursos, tengo reuniones una vez a la semana para ver cómo hacemos, ¿no? Así que ya lo digo, ahora lo digo como experiencia propia. Nada más, no quiero aburrirlo, es hora del almuerzo, así que muchas gracias.